es lo único que alimenta, o lo más importante que alimenta mi espíritu para seguir adelante. La verdad es que he vivido los 2 últimos años con un gran temor, amenazada de muerte, con una sentencia de muerte sobre mi cabeza. Apenas hace 2 días tuve que levantar ante la CNDH una nueva queja, porque fui informada de que Genaro García Luna dejó instrucciones para asesinarme. Una fuente de información mía, lo escucho directamente de uno de los altos funcionarios públicos de la Policía Federal actual, en diciembre pasado. Entonces la única compensación que puede haber para este tipo de trabajo es realmente poder estar aquí con ustedes y hablar y escucharlos. Este libro de México en Llamas es efectivamente, como algunos lo han entendido así, la tercera parte de una trilogía de investigaciones que hice a lo largo del sexenio de Felipe Calderón. Yo no creo en el periodismo que avienta la piedra una vez que los presidentes se dieron la espalda y se fueron a algún país a dar clases o a vivir de sus millones. Yo no creo en ese tipo de periodismo. Me parece un periodismo inútil. Yo creo en el periodismo que cuestiona el poder cuando el poder está ahí haciendo daño. Y es lo que yo hice a lo largo del sexenio de Felipe Calderón, y es lo que no se me perdona. En el año 2008 publiqué el libro de los cómplices del presidente, donde justamente hablé yo de estos primeros indicios de corrupción que unían a Juan Camilo Muriño con Genaro García Luna y Felipe Calderón, de las corruptelas del propio Juan Camilo Muriño, de los primeros indicios sobre Genaro García Luna y su principal equipo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no solo por supuesto sobre el montaje de Florence Cassé, del caso de Florence Cassé, sino cómo había incluso declaraciones ministeriales de los secuestradores más sanguinarios de este país, como Daniel Arismendi, o el también secuestrador Marcos Tinoco, alias el Coronel, que desmembraban, que cortaban dedos, que cortaban orejas, que violaban a sus víctimas. Bueno, pues su principal protector era Genaro García Luna y sus policías. Mientras los secuestradores cortaban en pedazos a la gente, pero pagaban sus sobornos, eran protegidos por los policías. Cuando dejaban de querer pagar los sobornos, era cuando sorpresivamente eran detenidos y entregados a la justicia. Había varios elementos, incluso cartas a Vicente Fox que narraban esto, pero evidentemente las ignoraron porque Genaro García Luna, yo digo este tipo de Rottweiler creado en los sótanos del PRI, era útil para el sistema político. Son esos monstruos que crea el sistema político mexicano corrupto, que sea de un partido, porque a él lo crearon en el PRI, o sea en el PAN, o sea otra vez en el PRI, siempre son útiles, porque son estos tipos de sujetos que siempre son capaces de hacer cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Bueno, después del libro de los cómplices del presidente, publiqué en 2010 el libro Los Señores del Narco, donde es otra faceta de investigación, ya no solo sobre el sexenio de Felipe Calderón, sino las razones profundas sobre el tema del narcotráfico, pero donde documento ahí en los libros Señores del Narco la falsa guerra contra Felipe Calderón, porque creo que lo más infame que pudo haber pasado en este México en llamas es que estos 60,000 muertos, más de 20,000 desaparecidos, cifras oficiales solamente, por supuesto está la cifra negra de todos los casos que nunca se denuncian, ¿no? Y que quedan ahí en el olvido. 60,000 muertos, más de 20,000 desaparecidos, más de 200,000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, etcétera, etcétera, que tuvieron que salir huyendo de sus hogares, huyendo de la violencia. Bueno, pues todo esto fue absolutamente inútil, porque ni siquiera son vidas que hayan podido perderse por una causa justa, que es la lucha contra el narcotráfico. Ni siquiera fue eso. La llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón fue una operación del gobierno federal, iniciada desde el gobierno de Vicente Fox, continuada por Felipe Calderón, para apoyar al cártel de Sinaloa, convirtiéndolo así en el cártel hegemónico en México, y utilizando al brazo del Estado, tanto a la Policía Federal como al Ejército Mexicano, para atacar a los otros cárteles. Y entre más atacaban a los otros, por supuesto era evidente que el resultado iba a ser que el otro iba empoderándose, iba ocupando más plazas, como finalmente
terminó siendo. Y en el libro de México en Llamas, que salió en noviembre del año pasado, unas semanas antes de que concluyera la administración de Felipe Calderón, es justamente esta tercera etapa de investigación de estos 2 últimos años de gobierno de Felipe Calderón, donde las historias que se cuentan o que me contaron desde Los Pinos, desde el propio Estado Mayor Presidencial, desde el Ejército, de ya la actuación de Felipe Calderón en esta descomposición mental, emocional total, donde el hombre pasaba el mayor tiempo posible borracho o en otras circunstancias. Habría que hacerle como un examen psicológico para saber exactamente qué más. Pero cómo estaba totalmente desequilibrado, cómo llegó ya en estos últimos meses de gobierno a golpear a integrantes de su gabinete en juntas de gabinete dentro de Los Pinos, cómo al querer manejar, por ejemplo, la campaña política de Josefina Vázquez Mota, terminaba insultándola y terminaba insultando a la gente del partido, terminaba corriendo los de Los Pinos, cómo él fue realmente el principal contendiente, el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota no lo derrotó ni Peña Nieto ni Andrés Manuel López Obrador, realmente quien derrotó principalmente a Josefina Vázquez Mota fue el pésimo gobierno de Felipe Calderón, pero además todo el boicot que hizo Felipe Calderón sobre él. También este México en Llamas hablo de esos pactos secretos que Felipe Calderón hizo con Vicente Fox. ¿Por qué a Vicente Fox se le permitió y se le perdonó toda la corrupción que hubo en su sexenio? Y cómo Vicente Fox, y es un episodio que la gente no conoce, yo lo revelo aquí en el libro, cómo Vicente Fox, cuando se estaba designando o tratando de designar al quien iba a ser candidato del PAN a la presidencia de la República, pues toca ahí a la puerta del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y lleva a su candidata, que era Marta Sagún de Fox, por supuesto. La idea de Vicente Fox era que Marta Sagún fuera la candidata del PAN a la presidencia de la República en el 2012. Cuando el PAN le dicen, ¿estás loco?, es cuando finalmente decide dar su paso final hacia el PRI. Pero durante todo el sexenio de Felipe Calderón, Vicente Fox fue tejiendo su relación con Enrique Peña Nieto, con los priistas. Obtuve una fotografía que publico aquí en el libro que es realmente una vergüenza. Vicente Fox rodeado de los gobernadores más corruptos, el gobernador Precioso, varios mandatarios del PRI ahí abrazado con ellos, porque realmente Fox, en su absoluta corrupción, lo único que le importa era mantener su dinero, su riqueza, sus contratos en Pemex, los cuales sigue manteniendo. Y aquí revelo cómo Felipe Calderón le siguió dando contratos a sus hijastros, a los hijos de Marta Sagún, y cómo hace esta alianza con Enrique Peña Nieto en busca de la impunidad, que evidentemente pues ese será su premio por haber invitado incluso a los panistas a votar por el PRI en las elecciones pasadas. En este México en Llamas también hago una radiografía profunda sobre 2 instituciones clave que Felipe Calderón corrompió. A una la empoderó y a la otra la despedazó. La institución despedazada durante el sexenio de Felipe Calderón, que tardará muchos sexenios en rehacerse, es el Ejército Mexicano, que aunque nos guste o no, es una de las instituciones, o era una de las instituciones más sólidas en México, que daba garantía de gobernabilidad, que nos garantizaba la soberanía nacional, que como quiera que sea era un pie firme, una institución firme, sólida en medio de todo el caos que ya vivía en México. Sin embargo, Felipe Calderón adrede saca al ejército a las calles, cuando el ejército nunca tuvo en sus manos la estrategia contra el narcotráfico. El ejército era como la carne de cañón, porque realmente quien decidía la llamada estrategia contra las drogas, que le digo que la única estrategia era proteger al Chapo y atacar a los demás, era la Secretaría de Seguridad Pública, que encabezaba Genaro García Luna. Mientras más militares sacaba a Calderón a la calle, más dinero y más presupuesto les daba a la Policía Federal, en un sinsentido, por supuesto. Lo lógico en todo caso hubiera sido que la institución que más hubiera crecido presupuestalmente hubiera sido el ejército, pero no. Mientras el ejército mientras el presupuesto del ejército creció en una mínima parte,
o una parte bastante disminuida. La Policía Federal, incluso la Policía Federal creció hasta en un 300% en todo el sexenio de Calderón. Hablo, por ejemplo, revelo en este libro, quienes hayan leído el libro Señores del Narco, tal vez el personaje les suene familiar, el General X. Felipe Calderón, en el último año de gobierno, en 2012, se dedicó a deshacerse de las dos principales personas que podrían imputarle directamente la protección al narcotráfico. Y uno de ellos era el General X, Mario Arturo Acosta Chaparro, quien a mí en el año 2010, para escribir mi libro de Los Señores del Narco, fue una fuente importante, y él fue quien me reveló directamente de viva voz cómo Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño lo mandaron a negociar con los narcotraficantes, no a detenerlos, no a perseguirlos, sino a sentarse a negociar con ellos en el 2008. Felipe Calderón inicia el sexenio protegiendo al Chapo Guzmán, ve que esta situación se le empieza a salir totalmente de control, que la reacción violenta del cártel del Golfo es brutal. Acababa de romper Joaquín Guzmán Loera con Arturo Beltrán Leiva y con el cártel de Juárez, y empieza una guerra esta sangrienta en Ciudad Juárez y en Guerrero y en Morelos. Y entonces Felipe Calderón dijo, no, esto ya se ve bastante mal. Entonces el mensaje que llevaba Mario Arturo Acosta Chaparro, los narcotraficantes, hagan lo que quieran, ya, hagan lo que quieran. Pero por favor, sus muertos los esconden muy bien, o los disuelven, o los tienen en algún lugar, porque no queremos que la opinión pública ni la comunidad internacional se entere de todo esto que está pasando. Ese era el mensaje de Felipe Calderón. Mario Arturo Acosta Chaparro se reunió muchísimas veces con el Chapo Guzmán, se reunió con Arturo Beltrán Leiva, se reunió con Lascano, así que el gobierno en ningún momento hiciera el más mínimo intento por ponerle una celada a los capos, y sí, tú te sientas con de pronto te detenemos, sin ningún intento de eso. Ahora supe, una semana antes de que concluyera el gobierno de Felipe Calderón, y eso ya no está en el libro porque fue apenas una semana antes de que terminara su gobierno, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que está en la cárcel, que está en el penal del Altiplano, me busca a través de su abogada, y la abogada me entrega una carta histórica que yo publiqué en el periódico Reforma, donde La Barbie narra y da la lista de todos a quien estaba sobornando de la Policía Federal, por supuesto empezando por García Luna, Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, el héroe Edgar Millán, que ejecutaron en 2008 y que Calderón le mandó a hacer todo un ritual de héroe con la bandera presidencial envolviendo su frente. Todos esos se la nominan, pero no solo eso. Edgar Valdés Villarreal en esta carta ratifica lo que me había dicho el general Mario Arturo Acosta Chaparro de las reuniones que había tenido por órdenes de Felipe Calderón, pero también habla La Barbie de que Felipe Calderón en persona encabezó muchas de esas reuniones con los grupos de los cárteles de la droga. Él mismo las encabezó. Mario Arturo Acosta Chaparro fue ejecutado en abril del 2012 en un taller mecánico en la Ciudad de México. Se estaba convirtiendo en un personaje muy peligroso para Felipe Calderón. Si hubiera un juicio hoy o mañana en México o en La Haya contra Felipe Calderón, Mario Arturo Acosta Chaparro hubiera sido un testigo presencial, un testigo directo que hubiera podido pararse y decir, a mí este señor me ordenó pactar con los narcotraficantes. La guerra contra el narco es falsa. Los muertos eran para proteger a un grupo y no para combatir las drogas. Eso a Calderón le hubiera costado todo. Por eso lo mataron. Semanas antes de que Mario Arturo fuera asesinado, estaba ya en contactos con la DEA, porque el gobierno de Estados Unidos quería toda esa información, toda la lista de personas involucradas con el narcotráfico. Mario Arturo Acosta Chaparro fue ejecutado en los días en que estaba comenzando a hacer esa lista. Otro personaje del que se deshace Felipe Calderón en el 2012 es el general Tomás Ángeles de Aguajara, que hoy está en prisión acusado falsamente de haber protegido el narcotráfico. El general fue subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Vicente Fox, en el primer año, poco más del primer año, y él en marzo de 2008 fue a Los Pinos como subsecretario de la Defensa a hablar directamente con Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño, y le entregó una lista de todos los funcionarios de la Sedena, de la Secretaría de Gobernación, de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal,
que estaban involucrados con el narcotráfico. Felipe Calderón le dio unas palmaditas en la espalda, le dijo que muchas gracias, que gracias a ciudadanos como él México iba a cambiar, y lo que hizo es, después de esa reunión, unas semanas después, lo despidieron abruptamente de la Sedena, ni siquiera le dieron las gracias. Durante 4 años el general fue perseguido e intentaron desprestigiarlo, hasta que finalmente también porque el gobierno de Estados Unidos se estaba acercando a Tomás Ángeles Aguajare y porque ya estaba trabajando en el equipo de Enrique Peña Nieto, es que Felipe Calderón encuentra que ese hombre era muy peligroso, porque si había otra persona que pudiera testificar ante una corte que Felipe Calderón fue omiso, cuando menos omiso, en no detener, en no investigar a los funcionarios que estaban involucrados con el narcotráfico, era Tomás Ángeles Aguajare, quien hoy, por cierto, está en la prisión en condiciones realmente muy difíciles, muy deplorables. Su ingreso a un hombre tan honorable como él, cuando ingresó al penal del Altiplano, fue realmente una de las cosas más tristes de las que yo he sabido. La humillación que sufrió es indecible, solo por decir la verdad. Su gran pecado de Tomás Ángeles Aguajare era haber denunciado al propio presidente, quienes estaban involucrados con narcotráfico. Por supuesto, el presidente se había preocupado bastante porque toda esa gente era su gente. Tomás Ángeles Aguajare fue minando y destruyendo el ejército mexicano. Calderón hizo a un lado a los generales honestos y fue encumbrando a los generales involucrados con el narcotráfico. Ahora, para la sucesión en la Sedena realmente fue una guerra donde hubo, incluso lo narro en el libro, amenazas de muerte entre los generales de división por quedarse en el lugar de Guillermo Galván Galván. Entonces el ejército mexicano quedó absolutamente deshecho, desmembrado. Y por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública, a lo largo del sexenio, no solo era la institución que protegía a los narcotraficantes, que protegía al Chapo Guzmán específicamente, sino que además al final del sexenio terminó convirtiéndose en el brazo operativo del cártel de Sinaloa. Yo aquí narro con nombre y apellido y el modus operandi de cómo la Policía Federal, que es la responsable de la custodia de los principales aeropuertos internacionales del país, el de Tijuana, el de Guadalajara, el de Monterrey, el de la Ciudad de México, el de Toluca, el de Cancún, en todos estos subían y bajaban maletas cargadas de droga y dinero. Es decir, ya no solo se dedicaban a darse la vuelta y que pasara la mercancía y no te veo, sino que ellos mismos eran ya operadores de los cárteles de la droga. Ahora que Enrique Peña Nieto presume que desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, pues es una estupidez. Lo que dice es un engaño a la población, porque si bien acabó el membrete de la Secretaría de Seguridad Pública, el corazón de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que bombeaba la corrupción, el brazo operativo del cártel, no era el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es la Policía Federal y los más de 33,000 elementos que la componen. Hoy en día, todos los comandantes, el propio comisionado de la Policía Federal, todos los mandos en los estados, son gente de García Luna y de Cárdenas Palomino. Ellos ya no están, pero toda su gente está y siguen haciendo lo que hacían. Esta Policía Federal se ha convertido en uno de los principales enemigos del Estado mexicano. Los mandos de esta Policía Federal son uno de los principales focos de riesgo y focos de inestabilidad política en este país. ¿Por qué Enrique Peña Nieto no la desmanteló como dijo que le iba a desmantelar? Me queda claro que mandar a 33,000 hombres a la calle tampoco es fácil, ¿no? No creo que haya una cárcel que pueda darles cobijo tampoco a todos. Pero creo que debería por lo menos haber una clara depuración y mandar a la cárcel, sí, a los principales mandos que claramente están involucrados con el narcotráfico. A lo mejor no toda la tropa está, evidentemente no toda la tropa está, pero sí los mandos policíacos que le ordenan a la tropa estar siendo este brazo operativo. Entonces, con el ejército disminuido y una corporación policíaca tan empoderada, México se ha convertido en esta situación. A donde quiera que fue la Policía Federal, llevó la muerte tras de sí. Llegaron a Ciudad Juárez y no solo protegían al Chapo Guzmán en su guerra en Ciudad Juárez, sino se dedicaron a violar, a extorsionar, a secuestrar, a sembrarle droga a la propia población.
porque se convirtió esta policía en un monstruo, que es lo que son hasta el día de hoy. No solo no protegen a la población, sino la extorsionan, actúan realmente como otra banda criminal, como otro cártel organizado. Y eso es terrible, porque una cosa es que el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel del Golfo estén en su batalla, y otra cosa es que este nuevo cártel de la Policía Federal haga estas actividades delictivas usando una placa oficial, cobrando del erario, y utilizando el equipamiento que le pagamos nosotros como ciudadanos, pues para atormentarnos y para estar ligados al narcotráfico. Y quizá la tercera y más grave herencia de Felipe Calderón, además de este ejército destruido y esta policía federal corrupta empoderada, es el nivel de violencia que persiste en México. Yo estaba muy sorprendida, la verdad, indignada, molesta, como en diciembre, en enero, todo el mes de enero, la gente estaba, y está, creo todavía aún, como adormecida. Parece que Felipe Calderón se haya ido, parece que de pronto eso ocurrió hace mucho tiempo, y eso ocurrió hace apenas 2 meses, pero parecía que ocurrió hace tiempo. Nadie reclama nada, el señor está en Harvard o nos manda fotitos felices desde Davos, nadie dice nada, ¿no? El gobierno de Enrique Peña Nieto ha omitido dolosamente el diagnóstico de cómo le entregó Felipe Calderón el gobierno. Han pasado 2 meses y no es capaz de decir dónde están las células criminales, qué estados están incendiados, orientar a la población cómo protegerse de estos grupos criminales que hoy están en todas partes. En vez de hacer eso, porque hacer eso sería tener que llamar a juicio a Felipe Calderón, y pues no va a llamar a juicio a quien le dio la presidencia de la República. Entonces, Enrique Peña Nieto también finge como que todo cagó, como que ya México desde el 1 de diciembre es otro. El tema de la violencia, de su boca prácticamente no sale una palabra. La palabra cárteles de la droga en el discurso oficial desapareció como si no existieran más. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Yo lo discutía hace unas semanas muy fuertemente con uno de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, diciéndoles: el silencio no omite la realidad. Que ustedes no hablen de la violencia no significa que la violencia no esté en las calles. ¿Qué es lo que encontramos hoy? Un Estado de México incendiado, donde decenas de personas son dejadas en pedazos en bolsas de plástico negras, donde 6 turistas españolas son atacadas brutalmente en una playa lujosa de Guerrero, de Acapulco, donde el día de ayer el procurador del estado de Morelos sufre atentado por parte de los propios policías del estado, donde en Guerrero surgen estos llamados grupos podrían tratarse de brazos armados de los caballeros templarios en el estado de Guerrero. Yo creo que lo que estamos viendo en el estado de Guerrero va a ser una situación terrible, trágica. Antes de que María Arturo Acosta Chaparro falleciera, había comentado a su gente que él se había reunido con la Tuta, quien ahora está en Guerrero, y le había dicho la Tuta, el líder de los caballeros templarios, que habían hecho conexión con más de 60 células guerrilleras en Guerrero. Hoy que veo aparecer a todos estos grupos perfectamente organizados, como adiestrados, aparentemente eficaces y armados, pues uno se pregunta ¿qué es eso? Me asusta que ante esta circunstancia de que la Policía Federal no sirve para nada, que el ejército mexicano está debilitado, que las instituciones no funcionan, la gente comience a aplaudir ese tipo de eventos. Me parece muy grave, porque así comenzó la familia michoacana. La familia michoacana comenzó siendo la empresa, y era un grupo de personas que ofrecía protección a los débiles. Al empresario: no se preocupe, yo lo cuido, yo lo protejo de los zetas, de los golfos, de los malos, yo lo protejo. Hasta que la gente terminó siendo rehén de estas personas, y si no pagan su cuota mensual, su extorsión mensual, se los lleva a la fregada.
Lo que está ocurriendo en Guerrero es el comienzo de lo que ya, de la película que ya vivieron los michoacanos, y que el gobierno todavía se sienta a negociar a ver cuánto le entregan a los rehenes. ¿Habían escuchado ustedes algún tipo de país donde el gobierno esté casi que, no importa, que hagan lo que quieran, no importa, no, tú detén, tú haz, y no hacen nada para impedirlo? Entonces sí, pareciera que el gobierno de Felipe Calderón hace mucho tiempo que terminó, cuando hace apenas esos meses. Bueno, está libre e impune. Genaro García Luna está tomando limonadas ahí en Miami Beach, en una de las zonas más caras ahí de Florida, con una empresa fachada que creó para dar su dinero, muy bastante quitado de la pena. Pero este legado de Calderón va a durar mucho tiempo. Y entre más tarde de reaccionar la ciudadanía, de asimilar lo que pasó y de no olvidarlo, porque no se trata solo de asimilarlo, sino de no olvidarlo. A mí me indigna de verdad, y se los digo con mucho respeto, cómo la ciudadanía a veces tenemos tan pobre memoria o tan poco valor o amor propio. Cuando uno pensaba en personajes como Carlos Salinas de Gortari, que tuvo que salir huyendo por el descrédito nacional, cuando un sujeto como ese puede presentarse en alguna universidad y que el auditorio le aplauda, cuando su candidato es el que gana la presidencia de la República, uno se pregunta de qué estamos hechos los mexicanos. Entonces, este libro de México en Llamas es para recordarle a la gente que aunque Felipe Calderón se fue, su legado de sangre y de violencia se va a quedar por mucho tiempo más. Enrique Peña Nieto no se va a mover, no va a hacer absolutamente nada hasta que no tenga un costo político para él. La población no le reclama ni de García Luna ni de este asesino, y entonces él dice, yo por qué me despeino, él que se vaya a Harvard muy contento, a mí no me cuesta nada que el señor vive en paz, porque la ciudadanía no lo reconozca. Estas células van a hacer lo que pasó en Acapulco, estas células van a hacer lo que está ocurriendo en Guerrero, lo que está ocurriendo en el Estado de México. Que el gobierno las ignore no significa que las células digan, ya no vamos a hacer caso, bueno, ya me voy a mi casa, ya me voy, ya me di por vencido. No, al contrario, dicen, me ignoras, qué padre, porque entonces yo puedo hacer lo que se me dé absolutamente la gana. Esas células criminales hoy son el principal riesgo, además de la Policía Federal Armada que trabaja para los cárteles de la droga, para el cártel de Sinaloa. Estas células criminales son el segundo o a la par riesgo nacional que está viviendo México. No hay quien las controle, no hay ninguna cadena de mando. Son muchachos entre 18 y 25 años que pueden estar armados, porque aquí hay expedientes, hasta con lanzamisiles. México sí puede estar peor, y va a estar peor, y en lugares como este, donde hay una aparente calma, va a haber graves problemas si no tomamos una actitud diferente como ciudadanía. Yo el libro de México en Llamas no lo escribí para este sujeto, este asesino, ¿quién mejor que él sabe de sus fechorías? Yo no le voy a contar su historia porque él la conoce mucho mejor que yo, aunque a veces a lo mejor entre trago y trago se lo olvide. Este libro lo escribí para ustedes, para la ciudadanía. Este libro lo escribí para que la gente no olvide. Hay una frase que los chilenos acuñaron después de la terrible dictadura de Pinochet. Pinochet fue juzgado internacionalmente por 35,000 muertos y desaparecidos, 35,000. Este hombre, estamos hablando que es responsable de por lo menos 80,000 personas dañadas entre desaparecidos y asesinados, y está en Harvard dando clases. Este libro es para que para Calderón no haya jamás ni perdón, es un miedo fundado, por supuesto que es un miedo fundado. Los grupos criminales están por ahí, las policías están por acá, que ya no sabe uno quién será peor, ¿no?
No hay quien te proteja como ciudadanía. El gobierno renunció a ser gobierno. A ver, como decías, a ver cuándo deciden volver a tomar este papel, si alguna vez lo quieren hacer, ¿no? Es fundado el miedo. Yo lo que creo que necesitamos como país, porque ha pasado en otros países eso, el miedo, mi miedo, por ejemplo, en particular, yo creo que hay miedos que te pueden paralizar como estamos hoy. Es decir, mejor no me muevo, mejor no hago nada como ciudadano, mejor no protesto, porque si me muevo me va a ir peor, me van a golpear, me van a matar, etcétera, 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 ¿no? Pero hay otro miedo que moviliza, que es el que a mí me moviliza. Yo tengo un profundo miedo todos los días. Nunca sé si voy a llegar a mi casa. Pero me da más miedo pensar que esto nunca va a acabar. Me da más miedo, mi padre fue secuestrado y asesinado en diciembre del año 2000 y me dolió muchísimo. Algunos de mis hermanos aún no lo superan y están realmente muy mal emocionalmente, anímicamente, pero yo ese coraje, ese temor, esa indignación, en vez de hacerme pequeña, me hizo entender que no quiero ver a ningún familiar mío más muerto, que no quiero ver que los hijos de mi hija tengan un día que ir a recoger a su madre en una bolsa de plástico. Entonces, creo que en este momento, ese miedo debe ser lo que nos mueva, el miedo a estar peor. Santo y seña el miedo de cómo, cuándo y dónde Genaro García Luna y su equipo recibía sobornos. Pero en vez de que la Procuraduría General de la República dijera, bueno, yo tomo estos testimonios, investigo, y ¿saben qué? Todo es una payasada, por supuesto, eran testimonios falsos, todo es un invento. Nunca lo hicieron. Guardaron esos testimonios, algunos los desaparecieron, y en vez de eso, le hicieron que el testigo protegido inventara cosas. Uno puede leer la primera declaración ministerial del testigo protegido, que no es inducida, que es como natural, espontánea, y es una historia, pero por un familiar de Juan Camilo Murillo. Narro de que había sido el cártel de Sinaloa el que había bajado el avión de Juan Camilo Murillo, porque unos días antes había sido detenido uno de los hermanos del Mario Zambada, y pues para los narcos no hay ley más clara que el que paga manda, ¿no? Y era un poco el recordatorio de ello. Acuérdate de que el que paga manda, no te quieras pasar de listo. Eso escribí yo en el libro de los señores de el mensaje es crear el miedo como clave para mantenerse en el poder, y por otro lado como radiografía nacional es la desquebrajamiento de las instituciones. No hay institución que dé seguridad ninguna, ¿no? O sea, no nada más las policías, sino la educación, etcétera, ¿no? Todas las instituciones hechas crisis. Yo vi el proceso en donde escribes sobre el problema que hay en el Estado de México, ¿sí? ¿A qué llego con esto? Hay en el proceso una imagen que nos lleva exactamente a mi primer planteamiento. Hay una imagen desgarradora de una persona que fue seguramente hecha sufrir mucho antes de morir, y está en la calle, y hay otra en la parte de atrás de la fotografía, personas que están observando la escena, pero lo más triste y lo más crítico no es la persona que está en el suelo hecha pedazos, sino la expresión de las personas que lo están viendo y que lo ven inclusive como algo normal, o inclusive riéndose un poco de la escena que están viendo físicamente. Habla de la descomposición de la sociedad y de la urgencia como México, como entre nosotros, de buscar alternativas. Yo quería comentarle aquí a este auditorio que la alternativa es la organización, es el sumarnos entre todos, mitigar el miedo, sumarnos entre todos, hacernos fuertes y participar. La pregunta en concreto, por lo que tú escribes el proceso del Estado de México, ¿cuál es la ubicación de Enrique Peña Nieto actualmente en esta red
de narcotráfico. Pero por eso es mejor saberla que ignorarla. Es que Enrique Peña Nieto fue un inepto en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado en el Estado de México. Si hubo un periodo de gobierno en el Estado de México donde más creció la delincuencia, llame secuestradores, desaparición de mujeres en el Estado de México, violencia contra las mujeres y crimen organizado, o sea, bandas de narcotraficantes, fue justamente durante la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Dónde está colocado hoy Enrique Peña Nieto, además del claro fracaso que tuvo en el Estado de México? Porque también pretendió, como estaba buscando la presidencia de la República, pretendió ignorar, nunca fue parte de su agenda el tema del crimen organizado, y por eso creció hasta este nivel, hasta que 6 organizaciones criminales estén disputándose el Estado, pero no el Estado. El Estado no es una cosa etérea, se disputan a la gente, nos disputan a nosotros, para que les estemos dando dinero a través del narcomenudeo, a través de los secuestros, te extorsiona, y entonces exprimen y exprimen y exprimen a la sociedad. Por eso se disputan hoy estas organizaciones criminales en el Estado de México. No porque el Estado de México, y todo el mundo lo sabe, no es un gran paso de droga en el mundo, no es una frontera con Estados Unidos, no es que ahí crezca la amapola y la marihuana, no. Pero es uno de los estados más poblados de México, el más poblado. Y justamente lo que más está disputando son los estados Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más población, más vaquitas que ordeñan. Y el señor Peña Nieto jamás impidió que los ciudadanos del Estado de México fueran extorsionados por esas bandas secuestradas. Jamás lo impidió, permitió que eso pasara porque hablar del tema le empañaba su candidatura presidencial. Así que por un lado es un fracasado y cuando menos por omisión debía tener una sanción. Pero en materia de crimen organizado, si tu pregunta es ¿de qué lado está? ¿Quién va a proteger ahora? Me parece que es precipitado decirlo, pero creo que lo vamos a saber pronto, porque eso se va a notar. Lo que hemos aprendido a lo largo de estos años, cuando menos lo que yo he aprendido, es que hay claras señales, va a haber claras señales de lo que va a ser. Yo te daría como un indicio de que cuando él era gobernador del Estado de México y era el responsable del gobierno del Estado de México de la administración del Aeropuerto Internacional de Toluca, el cártel de los Beltrán Leiva era el que operaba en el aeropuerto de Toluca tal y como quería. Una de las organizaciones que más se empoderó en el Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue justamente el cártel de los Beltrán Leiva. Eso implicaría, por supuesto, si esta tendencia se mantuviera ahora a nivel federal, implicaría una guerra sangrienta otra vez entre cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, y bueno, a eso me refiero, las cosas se van